Como muchos de ustedes saben, este edificio, que es hoy la sede de nuestro Museo Nacional, fue durante más de 70 años el Panóptico Nacional, la cárcel más importante que teníamos en Colombia. La parte de la historia que no todo el mundo conoce es que el cierre del Panóptico, para convertirlo en museo, coincidió con un evento de la mayor importancia para nuestro país y para todo el continente, la 9ª Conferencia Internacional Americana. Y en este lugar, hace ya 70 años, tuvo lugar la conferencia que dio origen a la Carta de la Organización de Estados Americanos y a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, precursores del sistema interamericano de derechos humanos, tal como hoy lo conocemos. Por eso es tan significativa la presencia de la Comisión Interamericana en nuestra capital y en este momento muy especial, muy singular, muy histórico que estamos viviendo como nación. De manera que bienvenidos, apreciados amigos, a esta Colombia que está construyendo paz y que recorre un camino sin retorno hacia más prosperidad y sobre todo hacia el fortalecimiento de sus instituciones. La OEA es una de las columnas tutelares de nuestra democracia. Dos de nuestros presidentes, Alberto Lleras, que fue su primer secretario, César Gaviria, fueron gestores en su fortalecimiento. Entendemos el sistema interamericano de derechos humanos como un garante de las libertades y también de la democracia, y como un motor de desarrollo y un antídoto frente a la injusticia. Nos identificamos con esos valores que orientan nuestro compromiso con los derechos humanos, un compromiso firme, producto además de una profunda convicción humanista y democrática. Yo he dicho en muchas oportunidades, ahora que estamos en campaña electoral, que los candidatos no deberían tener asesores elaborando todo tipo de programas, cómo van a gobernar. Solamente con nuestra Constitución, que es muy garantista, se comprometan a cumplirla y a defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ese es el mejor norte que puede tener un gobernante. Y esa convicción la hemos convertido en acciones, no se ha quedado en simple retórica. Nuestro gobierno se ha caracterizado, se ha querido caracterizar por un talante reformista, incluyente, progresista, respetuoso del Estado de Derecho, pero sobre todo comprometido con la protección de los derechos de todos los ciudadanos y en especial de los más vulnerables. Nos falta, por supuesto, mucho camino por recorrer, soy el primero en admitirlo, pero hoy Colombia puede mostrar avances concretos, muchos de los cuales han sido reconocidos por la propia Comisión. Hoy Colombia cuenta con una política integral de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Una visión a 20 años que se tradujo en una estrategia que está integrada a nuestro Plan Nacional de Desarrollo, que es ley de la República y que se viene implementando a nivel nacional y también a nivel territorial. Estamos comprometidos con la eliminación de todo tipo de discriminación e intolerancia y con la promoción de la equidad de género y el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia. Y en ese sentido, entre otras medidas, promovimos una ley que penalizó la discriminación por razones de raza, de etnia, de religión, de nacionalidad, de ideología, de política, de sexo, orientación sexual o inclusive de discapacidad. También estamos comprometidos con el reconocimiento y el respeto de los
pueblos indígenas, cuyo aporte valoramos profundamente. Ayer estuve en un sitio maravilloso allá en la Amazonía colombiana, hablando con las comunidades indígenas, que son las mejores protectoras de nuestro medio ambiente. También estamos comprometidos con la protección de las comunidades afrocolombianas, pues sabemos, y eso también es una convicción íntima, que, como decía Carlos Fuentes, este gran escritor mexicano, la diversidad es una de las fuerzas determinantes de la identidad de cualquier nación. Y nosotros aquí en Colombia somos un país muy diverso y esa diversidad nos debe hacer más fuertes. Y estamos convencidos de la importancia de dar continuidad a las medidas para garantizar algo que yo llevo muy en mi corazón: la libertad de expresión, la participación política, el derecho a la protesta. Yo durante muchos años fui periodista, nací en el medio periodístico, fui presidente del Comité de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Me tocó ir a Chile a defender la libertad de prensa en la dictadura de Pinochet. Fui a Nicaragua a defender la prensa de Nicaragua frente a las arbitrariedades de ese entonces de los hermanos Ortega. Y he sido un luchador por la libertad de expresión durante toda mi vida. Y sé que el derecho a la libertad de prensa y a la libre expresión forman parte esencial de una democracia viva, una democracia vigente. Y promover y proteger derechos significa además garantizar una mejor calidad de vida para todos. Colombia, a pesar de que persisten retos enormes, porque hemos tenido problemas enormes, sin embargo hemos alcanzado avances muy importantes en materia de derechos económicos, de derechos sociales, de derechos culturales. Implementamos, por ejemplo, el índice de pobreza multidimensional. Fuimos con México pioneros en eso. Ese índice fue creado por el Premio Nobel de Economía Amartya Sen y su Instituto de Desarrollo Humano en la Universidad de Oxford, como una forma no solo de medir, sino de construir y focalizar mejor las políticas públicas para poder reducir, sobre todo, la pobreza extrema. Y gracias a ese enfoque novedoso, hoy más de 5 millones de colombianos salieron de la pobreza en los últimos 7 años. Y hemos logrado que la población en pobreza extrema se reduzca a la mitad de lo que teníamos hace 7 años. También hemos reducido algo que es especialmente difícil y ha sido difícil en Colombia: las desigualdades. Hemos logrado reducir las desigualdades y, según la CEPAL, hemos sido el país líder en eso en toda América Latina. Logramos la cobertura universal en salud y consagramos el derecho a la salud como un derecho fundamental. Hace 7 años, el que no estaba cubierto por el sistema no se podía enfermar porque se moría. Y en Colombia había una expresión, decían el carrusel de la muerte, y llegaba un enfermo a un hospital, le preguntaban que a qué estaba afiliado, a qué sistema, ya que no, entonces lo mandaban para otro hospital, entonces un carrusel, y se moría. Eso ya dejó de existir. Redujimos el déficit habitacional, es el déficit de los hogares o las personas que quieren tener una vivienda digna, un techo propio, y los que no lo tienen, lo redujimos a la mitad. Hemos construido más de 1.500.000 viviendas y estamos favoreciendo especialmente en esa política de vivienda a los más pobres, a los que nunca se habían imaginado que iban a tener la posibilidad de tener techo propio. También hemos hecho énfasis en garantizar el derecho a un trabajo digno. Este ha sido una prioridad en este gobierno y hemos podido crear más de 3,5 millones de empleos por primera vez formales, la mayoría empleos formales. El derecho a la educación es uno de los temas que ustedes van a abordar en los próximos días. Ha sido en este gobierno la prioridad.
además de garantizar, porque decretamos la educación gratuita para todos los niños y niñas de Colombia del grado 0 al grado 11. También estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la calidad en todos los colegios, promoviendo, por ejemplo, algo que en América Latina tuvimos la buena intención de, al aumentar la cobertura en materia educativa, comenzamos a tener varias jornadas en los colegios. Y eso nos permitió aumentar cobertura, pero nos puso un obstáculo enorme en mejorar la calidad. Nosotros estamos corrigiendo eso, tal vez el país que mejor lo ha hecho ha sido Chile, de volver al concepto de jornada única, que los niños estén más horas en el colegio como están en otros países, para que ese rezago que tenemos los latinoamericanos y los colombianos podamos ir cerrando esa brecha. Y para eso estamos construyendo 30.000 aulas en este momento, 30.000 aulas que si seguíamos en el ritmo de construcción que veníamos en los últimos años, nos hubiera tomado 60 años. Y eso todo para poder dar jornada única a los niños en los colegios públicos. También nos la jugamos en aumentar el acceso a la educación superior. Pasamos del 37%, ya vamos en el 51,5%, espero poder entregar al gobierno con el 57%, que sigue siendo muy bajo. Ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. Y a esto se sumó la creación de una política integral para la primera infancia, porque ahí es donde comienzan las desigualdades. Si no hay una política integral de primera infancia, cuando los niños llegan al colegio ya llegan unos desnutridos, otros descuidados, y ahí comienzan las inequidades. Por eso creamos un programa muy exitoso hasta ahora, que se llama De Cero a Siempre, para los niños entre 0 y 5 años. La educación, lo decía nuestro querido Nobel García Márquez, debe comenzar en la cuna y debe terminar en la tumba. Y es la mejor inversión que puede hacer cualquier país para el futuro, para su futuro. Y eso lo hemos asimilado. Por eso en los últimos 4 años la educación ha tenido el primer puesto en nuestro presupuesto por primera vez en la historia de Colombia. Y espero que siga así, porque estamos convencidos de que esa es la mejor inversión. También hicimos reformas y expedimos nuevos códigos para facilitar el acceso a la justicia, promover mecanismos alternativos de solución de conflictos, ayudar a descongestionar nuestro sistema judicial, garantizando también los derechos de la población privada de la libertad. Tengo que reconocer que la reforma integral a la justicia no la logramos hacer aprobar en el Congreso. Esa es una de mis frustraciones, pero vamos a seguir insistiendo. Otro de los temas en los que hemos avanzado en forma significativa, que igualmente abordarán ustedes en sus deliberaciones, es el de empresa y derechos humanos. De hecho, fuimos el primer país no europeo en tener una política pública en esta materia. Todos estos logros y avances y la plena garantía de los derechos humanos en cualquier sociedad requieren, como lo dijo el presidente de la Comisión, una condición fundamental, sin la cual no es posible avanzar. Paz. La paz es el valor esencial de nuestro continente, un valor que los colombianos no conocimos durante más de medio siglo. La paz constituye la mejor garantía del ejercicio efectivo de los derechos de los ciudadanos. Entonces, yo les decía a muchos de los contradictores del proceso, mire, es que la guerra es una fábrica de víctimas. La guerra lo único que hace es producir víctimas y violaciones a los derechos humanos. Cualquier guerra, en cualquier parte. Y tengo que reconocer y agradecer que desde el primer día la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos brindó su respaldo para poner fin al conflicto armado con las FARC, el más largo, tal vez el más cruel de nuestro hemisferio.
Recibimos en el año 2013 su visita, la visita de la Comisión In Loco, en la que compartimos nuestras fortalezas, pero también los retos que enfrentábamos y seguimos enfrentando. Y nos acompañaron también en el año 2016 durante la firma del Acuerdo de Paz. Ustedes saben que este acuerdo tiene muchos elementos novedosos, sui generis. Es el primer acuerdo de paz que tiene los derechos humanos, los derechos de las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Eso nunca había pasado antes. Y estamos, como dice la canción, haciendo en muchos casos camino al andar. Estamos innovando. Por eso toda ayuda que podamos recibir es bienvenida. Y ya pusimos fin al conflicto con las FARC. Ahora nos embarcamos en un proceso todavía más complejo. Lo hemos dicho y lo dijimos desde un principio. Una cosa es silenciar los fusiles. Una cosa es llegar a unos acuerdos. Otra mucho más difícil es ese proceso de construcción de paz. Y eso no se hace de la noche a la mañana. Las heridas no se sanan de la noche a la mañana. Los prejuicios y las actitudes y los odios no desaparecen de la noche a la mañana. Es una labor, yo la comparo con la construcción de una catedral. Hay que hacer ladrillo por ladrillo, pero hay que hacerlo. Y apenas estamos comenzando y tenemos enormes desafíos por delante. Sin embargo, ya se ven los resultados. El año pasado fue el año más tranquilo de nuestra historia reciente. Tenemos, para simplemente mencionar una cifra, las tasas de homicidio más bajas en los últimos 42 años. A esto se suma una reducción de más del 90% en el número de personas desplazadas internamente. Seguimos teniendo desplazamientos, pero algo que muchas veces la gente no percibe. Hace unos días hubo un desplazamiento, 600 personas, y eso fue la gran noticia. Y yo decía, qué bueno que se vuelva gran noticia, porque antes habían desplazamientos de miles de personas y ni siquiera aparecían en los periódicos. Lo mismo con los homicidios, masacres todos los días. Nos habíamos vuelto indiferentes frente a esos hechos tan horrorosos. Hoy hay un homicidio, 2 homicidios, y se volvieron noticia. Ese es el cambio que estamos viviendo. También avanzamos para cumplir la meta de llegar al año 2021. Ese es uno de los propósitos que a mí más me entusiasman, hacer un país libre de minas antipersonal. Nosotros éramos el segundo país más minado del mundo entero, después de Afganistán. Y esas víctimas de las minas, que las he tenido que ir a visitar y a confortar tantas veces, son unas víctimas que uno dice, Dios mío, ¿cómo es que un país puede llegar a esos extremos? Niños, personal civil, sin piernas, sin brazos, por las minas antipersonal, simplemente por caminar en una vereda en campo colombiano. Recuerdo cuando estábamos en la reunión pasada de Naciones Unidas en la Asamblea, llegué a una reunión de donantes para ayudar al proceso de desminado y les entregué una cartilla para niños. Y los ministros que estaban ahí, jefes de Estado que estaban ahí, comenzaron a ver la cartilla. Yo veía cómo quedaban como sorprendidos. Ellos pensaron que era una cartilla con un manual para que los niños aprendieran a leer o a distinguir los animales, no. Era una cartilla para enseñar a los niños cómo evitar las minas antipersonal. Esa era la Colombia que teníamos nosotros, por eso ese propósito es tan importante. Estamos empeñados en seguir construyendo una sociedad de derechos, una sociedad en que la cultura de la vida y los derechos se imponga sobre la muerte, sobre la violencia. Y por eso desde el inicio de ese muy largo y difícil camino, complejo, pero más que necesario para nuestro futuro como sociedad, las víctimas
han estado en el primer lugar, han estado en el centro, como decía, de la solución del conflicto. Y prueba de eso fue la creación dentro de los acuerdos de paz del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Esclarecer la verdad del conflicto. La verdad. Una comisión especial. Ya comenzó su trabajo. Muchas de las víctimas me decían, presidente, a mí no me reparen, no me den plata, quiero saber simplemente la verdad. Muchísimas. Sancionar a los responsables de violaciones de los derechos humanos y de las infracciones al derecho internacional humanitario. Buscar a los desaparecidos. Todos son ejes centrales de este empeño de construir paz. Y estamos comprometidos con hacer todos los esfuerzos para lograr el mayor grado de reparación posible, pero es un desafío enorme, enorme. Tenemos más de 8 millones de víctimas registradas. Queremos que Colombia se consolide como una nación capaz de superar un pasado doloroso, sin ocultar, por supuesto, las dificultades, obrando con justicia, obrando con total transparencia. Pero es que este conflicto armado, por su duración, por su intensidad, dejó millones de víctimas. Como les mencionaba, más de 8 millones. Creo que el registro único de víctimas ya cuenta con 8.600.000. Está la directora de la unidad de víctimas y la antigua directora de la unidad de víctimas, que han hecho una labor extraordinaria. Nosotros llevamos reparados más de 800.000 víctimas. Eso es muchísimo más que cualquier otro país en la historia de la solución de conflictos armados. Creo que el país que más ha reparado no nos llega ni al 20% de lo que nosotros ya hemos reparado y vamos en el 10%. Es el tamaño del desafío que tenemos. Y nuestro compromiso con las víctimas empezó antes de las negociaciones, que hicimos aprobar una ley que llamamos la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Se aprobó en el año 2011, vino a esa promulgación de esa ley el propio secretario general de Naciones Unidas y dijo, mire, esto es inédito en la historia del mundo. Ustedes comiencen a reparar víctimas antes de solucionar el conflicto. Yo le dije sí, porque es que tenemos tantas víctimas que ahí sí, como decía Mao, si no comenzamos ahorita nunca vamos a llegar. Y esa ha representado un gran avance en la garantía de los derechos. Por supuesto, repito, nos falta muchísimo. Esas cerca de 800.000 víctimas ya tienen una reparación, pero nos faltan millones más. En cuanto a la restitución de tierras, que es otro de los aspectos que a mí personalmente me producen más satisfacción, ver a los campesinos regresando a sus tierras de las cuales fueron desplazados a punta de fusil, a punta de violencia, y los estamos regresando, entregándoles títulos, proyectos productivos, asistencia técnica, y a esas familias les cambia la vida. Se tuvieron que venir a los tugurios de las ciudades a vivir en condiciones infrahumanas, regresan allá y ven una vida nueva. Eso es parte de ese trabajo permanente de ir construyendo paz. Hemos ya restituido cerca de 300.000 hectáreas de tierra que han sido devueltas a sus legítimos propietarios. Ahí también tenemos un gran desafío en la materia judicial. Tenemos cerca de 800.000 hectáreas que están ya en proceso de mandar y los jueces, porque queremos que eso se haga, ahí sí como dicen, como Dios manda, como mandan los jueces, que se haga bien. Entonces ahí les estamos haciendo un llamado a los jueces para que aceleren ese proceso, que es tal vez uno de los más efectivos en materia de reparación. Pero insisto, el trabajo apenas comienza. Hemos procurado mantener un equilibrio, ese equilibrio tan difícil que se presenta en cualquier proceso de paz, en el equilibrio entre justicia y paz. ¿Cuánto de justicia para lograr la paz se necesita? Nosotros quisimos tener como una máxima, vamos a buscar el máximo de justicia que nos permita la paz.
Por supuesto, siempre hay gente que hubiese querido más justicia y otros que hubiesen querido más paz. Es de la esencia misma de la solución de conflictos armados. A lo largo de todo este proceso nos hemos ajustado, y ese ha sido un parámetro muy importante, a los estándares internacionales y a los estándares interamericanos. Inclusive cuando estábamos diseñando la Justicia Especial para la Paz, cuando estábamos negociando, yo incorporé en el equipo negociador a 3 juristas muy importantes, 2 colombianos y uno que muchos de ustedes conocen, Douglas Castle, americano. Y le dije, profesor Castle, su papel es simplemente garantizarme a mí que todo lo que de ahí salga, de esa Justicia Especial de Paz, se acoja a los estándares internacionales, interamericanos e internacionales. Y ese fue el papel que él cumplió durante todo este proceso. Y por eso valoramos profundamente la cooperación y el diálogo entre el sistema interamericano y nuestras propias instituciones. Y celebro especialmente ese diálogo de alto nivel que se está estableciendo entre la Comisión y la Justicia Especial para la Paz. Creo que eso es un diálogo muy importante y muy necesario. Se está tramitando un convenio a través de la cual la Secretaría General de la OEA, por intermedio de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, nos va a proporcionar cooperación técnica en la implementación del acuerdo de paz. Bienvenido y muchas gracias. Y este convenio va a permitir realizar mesas de diálogo y encuentros de alto nivel con las diferentes autoridades involucradas en la implementación del acuerdo, en especial con la JEP, y brindar formación especializada en derecho internacional de los derechos humanos a los funcionarios y a la sociedad civil, que ese es un proceso que requiere de permanente pedagogía. Es un hecho inédito, la mayor importancia que valoramos en toda su dimensión. Nuestro proceso, y ustedes todos los aquí presentes lo saben, ha sido muy difícil. Ha sido además único en el mundo porque es que nos pusimos unas metas muy ambiciosas. Lo decía el Instituto Krog, que fue escogido por las 2 partes como una especie de veedor. Ellos tienen, el instituto que pertenece a la Universidad de Notre Dame, una matriz de todos los acuerdos que se han logrado en la historia reciente del mundo, y dicen, pero por mucho el acuerdo en Colombia es el más complejo, el más ambicioso, más profundo que ha negociado. Por eso también tenemos unos desafíos tan grandes. De manera que esto para nosotros es un gran desafío y estamos seguros que las reuniones que la Comisión sostendrá con la JEP y con la unidad de búsqueda de personas, cuya directora acabamos de posesionar esta misma semana. Ese es otro aspecto muy importante en toda esa reparación. Las personas desaparecidas tal vez es lo que más desasosiego produce en la sociedad y sobre todo en las víctimas. Ese va a ser un trabajo muy importante, así como las reuniones con las altas cortes, con la Fiscalía y con las demás entidades para que nos ayuden a implementar de la mejor forma ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. El respaldo de ustedes, de la Comisión, a la implementación del acuerdo es pues un elemento para mí fundamental y eso nos va a ayudar a consolidar la paz aquí y, como muchos han dicho, esta paz de Colombia también es una paz para la región. Nos va a ayudar a fortalecer nuestras instituciones. Y uno de los retos que ha concentrado nuestros mayores esfuerzos ha sido, lo tenemos en este momento, la protección a los líderes sociales y a los defensores de los derechos humanos. Cada líder social asesinado es una herida en el alma de Colombia y es una herida a la paz que estamos buscando. Creamos una comisión, se llama la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Yo mismo la presido, para poner en marcha diferentes estrategias que puedan ser efectivas en
impacten a las organizaciones criminales causantes de estos ataques. Adicionalmente, hay un programa, el programa de prevención y protección, el cual ha sido reconocido por la Comisión, viene adoptando medidas a favor de los defensores de los derechos humanos. También hemos expedido decretos para crear una ruta de protección colectiva para grupos y comunidades, fortalecer el sistema de alertas tempranas para poder tener una reacción rápida y priorizar la protección de líderes en sus territorios. Y en materia de materia judicial, agradecemos el apoyo de la Comisión en la formulación de una directiva que fue adoptada por la Fiscalía General de la Nación que incorpora prácticas internacionales para la investigación y el procesamiento de este tipo de crímenes. El cuerpo de élite de la policía y de la propia Fiscalía, dedicado a investigar estos casos, ha consolidado ya 51 equipos de investigación. Y a la fecha de hoy, hay 68 casos esclarecidos y 137 personas capturadas por estos crímenes. Esta es una cifra muy, muy importante. Yo quiero hacerle un reconocimiento a la Fiscalía porque esto, frente a lo que estamos acostumbrados a través de la historia y de muchos años, es una proporción muy alta de crímenes esclarecidos, y eso lo que muestra es la prioridad que le hemos dado a este tema y a este reto. También se han atendido cientos de amenazas, se han realizado, según las estadísticas, más de 6.000 actividades de prevención. Colombia y la comunidad internacional pueden tener la seguridad de que por parte del gobierno del Estado colombiano no vamos a bajar la guardia en un solo instante en esta misión de proteger a quienes trabajan en la construcción de la paz en todo el territorio donde estén. El Estado colombiano está haciendo frente a unos retos que no teníamos, a unas realidades que estamos viviendo y que están surgiendo después de la firma de la paz, y también unas realidades que no teníamos previstas y unos problemas muy serios que tampoco estaban en nuestra brújula. Uno de ellos tiene que ver con la migración de ciudadanos venezolanos que buscan a este lado de la frontera mejorar las condiciones de vida. Y por eso estamos nosotros haciendo todo lo posible para poder afrontar este problema de la mejor forma posible. No hay solución perfecta. Yo creo que lo que estamos haciendo es lo correcto, ser generosos, al mismo tiempo garantizar cierto orden, garantizarle a los colombianos también su seguridad, y combinar los diferentes factores, pues es un reto muy grande, y por eso hago un llamado a la Comisión para que en el marco de su tarea de promover la defensa de los derechos humanos centre sus esfuerzos en este fenómeno que infortunadamente se ha venido agudizando en los últimos meses. Este problema está creciendo y yo lo he dicho muchas veces, para mí es el reto más complicado que tenemos por delante en los próximos meses. Y permítame finalmente hacer referencia a 3 temas. Hemos tomado nota del alcance del artículo 23 de la Convención Americana sobre la importancia de proteger de la mejor manera los derechos de los funcionarios y la necesidad de lograr una lucha cada vez más efectiva contra la corrupción. Quisiera también destacar las recientes modificaciones que se han hecho en materia de doble instancia y de la garantía del doble contradictorio para el juzgamiento por parte de nuestra Corte Suprema, en lo cual seguimos las recomendaciones hechas por el sistema interamericano. Y finalmente, como presidente de un país especialmente vulnerable al cambio climático, pero también queremos ser protagonistas en la protección ambiental, quiero celebrar la decisión de la Corte Interamericana sobre la responsabilidad internacional de los Estados en materia de medio ambiente, opinión consultiva que
solicitó Colombia. De esta forma, Colombia sigue contribuyendo a la creación del fortalecimiento del Corpus Juris Interamericano. Señores comisionados, señoras comisionadas, el Estado colombiano está comprometido con la labor del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, una, a nuestro juicio, de las grandes conquistas jurídicas del siglo XX. El respeto de los derechos humanos es nuestro norte, es nuestra columna vertebral en la democracia colombiana. Y con esa convicción venimos avanzando en el cumplimiento de las decisiones de la Comisión respecto de la implementación de medidas cautelares, también en el cumplimiento de las recomendaciones proferidas en casos en trámite de los informes temáticos. Es un compromiso que se ha visto reflejado en nuestra voluntad para alcanzar soluciones amistosas en casos que se encuentran en conocimiento de la Comisión. El diálogo franco y respetuoso nos ha permitido compartir avances y retos y asumir compromisos frente a temas que generan preocupación en materia de derechos humanos. Esa es y seguirá siendo nuestra línea de acción. Y una vez más, gracias por respaldar nuestro empeño, por fortalecer nuestra democracia a través de la protección y la garantía de los derechos humanos. La paz de Colombia hace parte de nuestra historia como nación, pero le pertenece a la humanidad y a nuestro continente. Y desde el lugar que vio nacer la Organización de Estados Americanos, ratifico mi compromiso y el de todo el Estado colombiano con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bienvenidos y les deseo los mayores éxitos en las jornadas por venir. Muchas gracias.